¿Y qué sería? Vamos leyendo. La pena de muerte es un tema que siempre está en el centro de la polémica. Tenemos la palabra polémica, aunque mayormente está abolida en gran parte América, Europa, África o Asia, todavía existen grandes países como Estados Unidos que la contemplan en sus normativas penales como un castigo para el delincuente. Bien, aquí nos encontramos con unas palabras importantes como la misma pena de muerte, polémica, en algunos lugares esta pena está abolida, pero en otro no. Entonces, desde esta perspectiva y lo que hemos visto anteriormente, ¿a qué corresponde? ¿A justificación o a planteamiento del problema? Vamos a recordar un poquito. La justificación tiene como finalidad dejar en claro por qué es importante el tema. Se procede a definir por qué y para qué, o lo que busca y para qué se desarrolla el tema. Se debe medir el impacto o beneficio. Y planteamiento del problema es una duda o interrogante que tiene el investigador y que debe resolver. Hay una necesidad o ausencia de algo. Es la delimitación clara y precisa del objeto de investigación. Vamos al párrafo 2. Bueno, en el 1 observamos qué elementos, qué sucede o qué nos dicen en el primer párrafo. ¿Qué información encontramos? ¿De qué nos habla el párrafo 1? Nos pone un poco en contexto de lo que se va a tratar el tema. Por un lado, pero más particular y específicamente, este primer párrafo, ¿de qué nos habla? La pena de muerte es un tema que siempre está en el centro de la polémica. Aunque mayormente está abolida en gran parte América, Europa, África o Asia, todavía existen grandes países como Estados Unidos que la contemplan en sus normativas penales como un castigo para el delincuente. ¿Qué nos dice el primer párrafo? No estamos hablando de la introducción. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos explica? Podría ser los lugares en los que se da y en los que no se da la pena de muerte. Y además de eso, ¿de qué nos habla? De que esta es una gran polémica. Nos dice qué es la pena de muerte. ¿Sí? Ahí dice es un castigo para el delincuente. Entonces, en este primer párrafo que nos explica qué es, por qué es polémica, en dónde se da y en dónde no, nos está explicando algo. ¿A qué corresponde? ¿A planteamiento del problema o a justificación? A planteamiento del problema. Vamos a ver. En ese primer párrafo, ¿hay duda o interrogante? ¿Hay una necesidad? ¿O me está dejando en claro por qué es importante el tema y se procede a definir por qué y para qué? Ojo, hay una línea divisoria casi imperceptible entre justificación y planteamiento. Qué bueno que lo estemos diciendo como se está dando para ver esas pequeñísimas diferencias pero contundentes, ¿sí? Si me está explicando qué es, por qué es polémico y en dónde se da, ¿es justificación o planteamiento del problema? ¿Jóvenes? Es la justificación. Sin temor a equivocarnos,
es la justificación, porque nos dice qué es, por qué es polémica, en dónde está abolida, es decir, nos está dando datos, nos está dando información de qué es. En el párrafo 2 continúa, dice, se trata de una sanción que, en realidad, siempre ha sido aplicada desde los orígenes de la humanidad. Para aquellos delitos muy graves como el asesinato, pueblos antiguos como Grecia, el Imperio Romano, Babilonia, entre otros, contemplaban esta pena máxima. ¿Sí? Pero ¿hasta dónde vamos a subrayar? Para aquellos delitos muy graves. Esta segunda parte, que también está explicando qué es esta sanción, es justificación o planteamiento. Es justificación. 100% sí. Vamos a continuar leyendo. ¿Cuál es el argumento para la aplicación de la pena de muerte? ¿Es realmente necesario matar al delincuente? ¿Se podría catalogar de justo dicha pena? Está explicando o está planteando una interrogante. Aquí lo hace muy claro. Está planteando una interrogante. Entonces, ¿qué es? Es el planteamiento del problema. Es el planteamiento del problema. Lo ponemos de otro color. Ok, chicos. Ahora, dentro de la introducción se contempla la justificación y el planteamiento. Quiere decir que los párrafos 1 y 2 completitos, con justificación y planteamiento del problema, forman la introducción de este brevísimo ensayo. Entonces, también tomen nota de esto. Justificación es, perdón. Introducción contiene la justificación y el planteamiento del problema. No tiene un orden particular. Puede aparecer primero el planteamiento, luego la justificación, pueden mezclarse entre sí, pero ambos elementos del ensayo forman la introducción. ¿Quedó claro? Dentro de la introducción, en trabajos más grandes, que no es el caso ni de lo que estamos viendo ni de lo que vamos a hacer, las introducciones también van desarrollando, van contando cómo se va abordando cada tema, cada subtema, en qué capítulo, cómo lo cuentan, cómo lo desarrollan. Pero este es muy pequeño, entonces con estos dos elementos es más que suficiente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Vayan haciendo las mismas anotaciones y divisiones que yo, por favor. Pasamos a lo demás. El cuerpo de mi trabajo está conformado por el desarrollo. ¿Qué vamos a encontrar dentro del desarrollo? ¿Alguien sabe? ¿Qué será? Las razones por las que defendemos nuestra postura. Sí, es decir, vamos a encontrar en el desarrollo nuestras posturas a favor o en contra. Si son en contra, las tengo que defender. Si son a favor de algo, también lo tengo que defender. ¿Sí? No tiene por qué ser algo violento o agresivo, es académico, quiere decir que a través de la palabra escrita, con excelentes argumentos y un sustento adecuado, voy a defender mi tesis o posturas u opiniones. ¿De acuerdo? Continuamos leyendo. Quienes sostienen la validez jurídica de esta sanción afirman que cuando el delito es tan grave como el caso de un asesinato, el Estado tiene el deber de sancionar la comisión de ese delito con una medida que sea correspondiente a la gravedad del mismo. Es decir, se recurre a la famosa y antigua ley del talión
ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué encontramos importantísimo en el párrafo 3? ¿Qué encontramos? Aquí entran oraciones La principales, argumentación secundarias. por la cual se usa. Entonces, vamos a subrayar. Cuando el delito es tan grave como el caso de un asesinato, el Estado tiene el deber de sancionar la comisión de ese delito con una medida que sea correspondiente a la gravedad del mismo. Observen cómo después de esto, es decir, se recurre a la famosa y antigua, se convierte un poco en subjetivo, por lo tanto, no lo vamos a poner. ¿Sí? Vamos a subrayar de rojo. Esta es una de las posturas a favor. Cuando el delito es tan grave como el caso de un asesinato, el Estado tiene el deber de sancionar la comisión. ¿Sí? Esta es una opinión a favor. Sin embargo, la pena de muerte también se aplica como forma, según afirman sus defensores, de prevenir que se sigan cometiendo delitos graves. ¿Qué hay de importante aquí? La pena de muerte también se aplica como forma, según afirman defensores, de prevenir que se sigan cometiendo delitos graves. Todo eso es una tesis a favor, ¿sí? Es decir, el autor está explicando y planteando la tesis a favor de quienes lo practican, ¿sí? Está hablando, cuando es un delito tan grave como el asesinato, el Estado debe sancionar. La pena de muerte también se aplica como forma de prevenir que se sigan cometiendo delitos graves. ¿De acuerdo? Esto es contrarrestado por los estudios en dichos países en donde no se ha podido comprobar que su aplicación haya reducido la criminalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, el índice de criminalidad sigue siendo alto a pesar de la aplicación desde hace varios años de esta pena máxima. De esta manera, es falso afirmar que tiene una eficacia preventiva en la comisión de futuros delitos. Quienes están en contra de su aplicación señalan que esta pena va en contradicción con los derechos humanos de las personas. Ya encontramos algo más. En contra de su aplicación y no existe ningún delito que pueda merecer el castigo de la muerte. Esto ya es cosa del autor, es la tesis en contra. Esto explica cómo funciona esta sanción y en dónde, y aquí, en contra de su aplicación, señalan que esta pena va en contradicción con los derechos humanos de las personas. Y ya, más bien se deben buscar otras formas de castigo, pero siempre respetando la dignidad máxima de cada persona, es decir, respetando su vida y el derecho que posee para poder tener una oportunidad de volver a la sociedad una vez cumplida su pena. ¿A qué le suena esto? Estas tres líneas. Se deben buscar otras formas de castigo. ¿Cómo qué es? Que está en contra de la pena de muerte. ¿Y qué hace en estas tres líneas? ¿Qué se deben buscar? ¿Cómo, chicos? Dar su tesis. Sí, respaldarla y a la vez proponer. Se deben buscar otras formas de castigo respetando la dignidad máxima. Es decir, yo estoy muy en contra, pero
Pues podríamos o pensar en que se pueden buscar otras formas. Al respecto, la organización Amnistía Internacional señala que se abre un entrecomillado, es decir, una cita, sin embargo, no está tan bien hecha porque le falta una referencia. No dice en qué página ni en qué año este documento o esta organización señala que la pena de muerte es una violación de los derechos humanos. Entonces tenemos que de los párrafos 3, 4, 5 y 6, donde viene la tesis a favor y en contra, se trata del desarrollo. Y por último nos vamos a topar con la conclusión. Así, la conclusión es el cierre, el resumen de todo lo anterior, reafirmando la postura de quien escribe. Así, la pena de muerte no se oculta ni se niega. Al contrario, forma parte de las leyes del país que las aplica, pero es la negación máxima de los derechos humanos porque viola el derecho fundamental a la vida proclamado en la misma Declaración Universal. No es aceptable en ningún caso y se tendrá que buscar la manera de castigar la comisión de delitos sin quitarle la vida a quienes los realizan. Observen cómo da una explicación breve, pero muy clara y contundente, tanto de su propia tesis como de lo que ocurre. Pese a lo que ocurre, el hombre está en contra. ¿Sí? Este es el cierre. Vamos a poner, esto es la conclusión, el desarrollo del 3 al 6 y del 1 al 2, la introducción. Este es un ensayo muy pequeño, completo. El autor, Orlando Cáceres, tiene en internet otros ensayos igualmente buenos porque se puede detectar cada una de las partes que se necesitan. Por eso lo ponemos como ejemplo porque es súper claro. Quisiera saber si alguien tiene alguna duda al respecto. ¿Les pareció clara la información? Se sugiere que lo tengan como ejemplo, ¿sí? Me gustaría escuchar algunos puntos de vista, comentarios, algo respecto a lo que acabamos de ver de la pena de muerte, el ensayo en sí. ¿Les queda claro, jóvenes? Esa es mi única preocupación, que a ustedes les quede lo suficientemente claro para realizar el propio. Maestra, es como bastante completo, no tengo ninguna duda. Gracias. ¿Por ahí se oía otra voz? Por mi parte tampoco, maestra. Tampoco. No tengo ninguna duda. Excelente, me encanta. Vamos ahora a consultar la guía para elaborar citas y referencias en formato APA. Bien, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero considero que es importante. Me pregunto si ustedes ya se metieron a leer el documento. El chiste es que aprendan a consultarlo, porque es un material de consulta. Este formato es el que se utiliza en la Prepa 2. Está actualizado, lo compartimos con los otros profesores para que trabajemos muy similar entre todos y entonces los trabajos estén unificados, ¿sí? Que no se vuelvan locos. El formato APA les sugiero que el que utilicen sea este, les voy a decir por qué. El formato APA, la gente que lo hace y lo actualiza parece que no tiene otra cosa que hacer en la vida y se la pasa actualizando y actualizando una y otra vez. Este que estamos viendo es basada en la 7ª edición y de la edición hay un montón de actualizaciones. Si ustedes entran a internet van a encontrar mucha información, pero va a ir variando. Sugiero que manejen este.
¿de acuerdo? Para que todos estemos unificados en lo mismo. Vean que el curso escolar es 2019-20. Bien, ¿qué es el formato APA para quienes no lo conocen? Es un estilo de publicaciones. Dice, el estilo de publicaciones de la American Psychological Association, conocido como APA, ha sido adoptado internacionalmente por numerosas instituciones académicas, revistas científicas y editoriales. El formato de la APA, para citar fuentes bibliográficas en el texto y para elaborar la lista de referencias, es muy práctico, ya que son las reglas de comunicación escrita para indicar el procedimiento de que los investigadores deben seguir en la preparación o presentación de un trabajo escrito. Se utilizan para dar coherencia y uniformidad al trabajo de investigación y así organizar mejor y más fácilmente los textos. En esta guía encontrarás un resumen de los lineamientos más importantes, así como ejemplos concretos para hacer tus citas y lista de referencias. Recuerda consultar esta guía cada vez que lo consideres necesario y colocar las referencias en tus trabajos. Insisto, aprendan a conocerlo para que aprendan a utilizarlo y consultarlo, porque se puede volver su libro de cabecera, su guía de cabecera, en este y los siguientes semestres de la prepa. Lineamientos generales, nos da las características del papel, pues casi siempre es tamaño carta, con las indicaciones en centímetros y pulgadas. El espaciado, interlineado doble y texto alineado a la izquierda sin justificar. Es decir, este texto está requete justificado. Vamos a ver cómo es no justificado. Aquí lo tengo, y no justificado sería... A mí me encanta justificado, pero curiosamente el formato APA dice que todo va alineado a la izquierda. Así debiera quedar. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un interlineado de 1.5. Lo vamos a hacer, vamos a ir haciendo todo para que vayan viendo, ¿ok? Lo pueden ver aquí, sería doble, o lo pueden ver acá, en la flechita, está doble. A mí me gusta, a veces lo pido más chico, a veces sencillo, pero nos lo pide, vean que cómo cambia, ¿sí? Vamos a darle doble. Tampoco está justificado, sino que está alineado a la izquierda, ¿ok? Bien, continuamos con los lineamientos APA. Sin espacio entre párrafos. No hay espacios entre párrafos, pero ¿qué observan? No habrá eso, sin embargo, aquí está la sangría. La sangría se hace, vamos a quitar una sangría. Seleccionan un párrafo y se van aquí donde dice párrafo. Aquí dice sangría y espacio. Alineación izquierda y sangría. Especial. Primera línea. Y al rato para la bibliografía o referencias les explico la sangría francesa. Vamos a pedir primera línea. Y nos lo da. ¿Sí? La sangría se puede dar con el tabulador, es decir, la tecla donde aparecen dos flechas, una marcando a la izquierda y otra a la derecha, o de 5 a 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y ese es el número que debe tener de golpes, ¿sí? Así se llaman, golpes. Márgenes de 2.54. ¿Cómo vemos eso? Me voy nuevamente aquí, a la pena de muerte, y le doy en disposición. Me voy a márgenes, me voy, bueno, ahorita ya no puede ser personalizado porque yo ya lo tengo en que todos sus lados es de 2.54. Ustedes se van a márgenes personalizados y ahí le darán las indicaciones adecuadas. ¿De acuerdo? Bien. Sangría, ya les dije de la sangría. Títulos.
Los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escriben solo con mayúscula inicial. Es decir, de nivel 1, solo la primera letra va en mayúsculas. Observen que está todo centrado y en negritas y que no tiene signos de puntuación. Si habláramos de un nivel 2, estamos hablando de que el encabezado va alineado a la izquierda en negritas, tampoco tiene signos de puntuación, y así sucesivamente. Observan los ejemplos, cómo va cambiando. Hay punto final, en el 4 y en el 5 hay cursivas y también hay signos de puntuación. ¿De acuerdo? Y se pagina en la parte superior derecha de la hoja. No me acuerdo si este está... Sí, miren, aquí está. Se van a los márgenes y ahí aparece. Les recuerdo que todo tiene que ir en la misma letra, la misma fuente. Justamente es lo que sigue. El formato APA acepta varios tipos de letras, pero yo les voy a pedir Arial 11 porque es con el que hemos estado trabajando. Si lo dejo abierto, me voy a enloquecer y entonces voy a tener que estar consultando una y otra vez este manual, esta guía. En cambio, si le damos Arial 11, unificamos el criterio y ustedes y yo hablamos de lo mismo y utilizamos el Arial 11. Las otras fuentes permitidas son el Times New Roman 12, Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans 10 porque es más grande y Georgia 11. Insisto, vamos a hacerlo todos de manera unificada en Arial 11. ¿Sí? Y bueno, ya vimos lo de los títulos y la paginación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Por mi parte no hay. Gracias. Vamos a leer con mucha precaución a partir de las citas. ¿Por qué? Viene citas, lo que son, luego citas, tipos de citas, y luego cita de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Entonces, para no confundirse, les presento cuidadosamente esta guía. Citas. Las citas de referencia en el texto permiten que todo trabajo esté documentado a lo largo de su desarrollo citando por autor y fecha los trabajos que se investigaron. Los elementos que deben acompañar a una cita, además del contenido de la misma, es la información de quién la escribió o de dónde se hace referencia. En ese sentido, será importante que como estudiante otorgues el crédito correspondiente al o a los autores. Para ello, la base será escribir el primer apellido acompañado del año de edición o de publicación. En la redacción, evita usar adjetivos o pronombres específicos para los sexos. Y una cosa fundamental, se recomienda por parte de la APA que los textos sean redactados en tercera persona o aún mejor en infinitivo. Es decir, nos olvidamos de nosotros mismos, dejamos de ser protagonistas y en lugar de decir nosotros consideramos que, lo más recomendable es en infinitivo. Se considera que el tema a continuación tiene su importancia porque bla, bla, bla. ¿Sí? Olvídense de ser los protagonistas, ni en primera, ni de preferencia, ni en tercera persona. Será muy, muy adecuado en infinitivo. ¿Sí? Recuerden, ar, er, ir. Tipos de citas. Las hay textuales y no textuales. No textual son las parafraseadas. Ya hemos hablado en la clase anterior de la paráfrasis. Vamos a ver. Cita textual. Una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas textuales de un texto, las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Vean cómo todo lo que hemos visto es recurrente. Ahorita entran en acción los signos de puntuación y tienen que ser súper precisos en el uso de los signos de puntuación. Los pelos y las señales en sus trabajos académicos son fundamentales.
Cita de menos de 40 palabras. Ojo, cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Vamos a ver. En la pena de muerte tenemos una pequeña cita a la que le falta cierta información. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Aquí debiera haber, se lo voy a inventar ahorita, debiera tener el año, vamos a poner que es 2002. 2002, es ficticio lo que estoy diciendo. ¿Cómo es? 2002, creo que estoy mal. Lo voy a poner así porque en este momento no me acuerdo, pero bueno, ahorita lo voy a corregir. Aquí está las comillas y luego la referencia inmediata para que la cita esté completa. Ahorita la vamos a poner bien. ¿Ok? Ahora, hay 4 tipos de citas. Cuando le damos más importancia al texto, cita textual basada en el texto, se abren comillas, como pueden ver, se corta y pega la cita, y mi referencia de la cita será de esta manera, entre paréntesis, apellido del autor, coma, el año de la publicación, coma, página abreviado, y la página donde se encuentra se cierra paréntesis y se pone punto. Primero aparece la cita textual, ¿sí? Si a mí me interesa más el autor, entonces voy a escribir el nombre de él, Vinelli, en 2002, entre paréntesis, afirma. Yo aquí, siempre después de una firma, piensa, escribe, considera, le pongo 2 puntos. A continuación se abre comillas. Transcribo, corto y pego, transcribo el fragmento que a mí me parece es idóneo. Cierro comillas y añado la página, pero tengo todo. Cuando es basada en el texto, tengo el texto, autor, año y página juntos. Cuando es autor, lo menciono junto con el año, pongo mi cita y cierro con la página. Cuando me interesa más el año, lo redacto. En el año 2000, fulanito de tal estudió, transcribo mi fragmento entre comillas y al final, entre paréntesis, la página. Estas son las 3 formas según la importancia que cada quien le dé a lo que está redactando. Cuando la fecha y el autor forman parte de la oración, no llevan paréntesis. Y si no hay paginación, se escribe el número del párrafo. Por ejemplo, como es de internet, pongo fulanito de tal en tal fecha, llegaron al extremo de sugerir la necesidad de un nuevo, mi cita, marco intelectual para considerar la naturaleza y forma de regulación del ciberespacio, pero como no tengo página, pongo abreviado párrafo 4. ¿De acuerdo? Entonces sería algo así que quedara. Es Cáceres. Cáceres. ...2002... y suponiendo que era, como era de internet, le voy a poner párrafo 3. Cierro con punto, ¿sí? Déjenme ver si el punto va ahí, no me acuerdo si va adentro o afuera el punto. Va afuera. ¿Hasta aquí alguna duda? Quiero que vean cómo está este show. Es de menos, una cita de menos de 40 caracteres y yo le di más importancia al texto, por eso puse adentro del paréntesis autor, año y párrafo. ¿Me siguen? ¿Hasta aquí alguna duda?
Todo claro, maestra. Ok. Leemos con cuidado. Siempre. Por ejemplo, ya estoy aquí y no me acuerdo si es de menos o de más. Busco citas con más de 40 palabras. Estas, las que tienen más de 40 palabras, es decir, de 40 en adelante, se escriben aparte del texto con sangría, sin comillas y sin cursiva. ¿Qué demonios quiere decir esto? Vamos a seleccionar otra vez la basada en el texto. Visualmente les voy a mostrar cómo se ve, ¿ok? Es un ejemplo. Me voy a aquí. Aquí tengo un tipo de cita, pero ahora tengo una de más de 40. Todo es ficticio, ¿eh? Acuérdense. Le doy un enter. ¿Por qué se puso así? A ver, no es así como debe quedar. El rato me salió bien porque ahorita no. No me está saliendo. Pero bueno, ¿qué característica tiene la cita parafraseada? Ojo, nos vamos acá. Reduzco el interlineado, no puede ser doble, es sencillo. Tiene que tener sangría, pero toda. Entonces, está muy, muy larga. No sé por qué no me está saliendo, pero bueno, lo voy a hacer más o menos manual. Ya está. Observamos, primero, ¿tiene una sangría toda la cita? No es sangría, tiene un margen del tamaño de la sangría. Observen, esta es mi sangría de los párrafos. Tiene el mismo margen que la sangría. El interlineado es justo y no tiene entrecomillado. Así voy a identificar del otro tipo de cita la parafraseada. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Esta que acabamos de hacer también es basada en el texto. Está el apellido, el año y la página. Basada en el autor, mismas características, no entrecomillada, ajustada, pequeñita dentro del texto, pero que se vea que es una cita larga, ¿de acuerdo? Basada en el autor, ustedes redactan. Así podemos leer en la novela de Gallardo, 2000, 2 puntos, pone su cita completita sin signos de puntuación específicos y la página. Basada en el año, redacto. En 1996, Kotler afirmó que bla, 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 y la página. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre unas y otras? Perdón, esta que acabamos de ver no son las parafraseadas. Son citas con más de 40 palabras. ¿Vieron? Genuinamente yo ahorita me equivoqué y apenas vamos a entrar a las parafraseadas. ¿Sí? Por eso es fundamental que lean el texto, que vean los encabezados y los subtemas. ¿Sí? Yo estaba cometiendo un error. Apéguense, por favor. Ahora sí, vamos a las parafraseadas. Ahorita vimos las textuales de menos y de más de 40 palabras. Vamos a las no textuales o parafraseadas. Por ser parafraseadas y no textuales, no puede llevar comillas. ¿Sí? En esta se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Cita basada en el texto. Y es muy similar. Yo estoy escribiendo, bla, 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 son mis palabras, pero pongo al final, entre paréntesis, al autor y el año. Si por el contrario doy énfasis en el autor, pero con mis palabras, Kaku en el 2009 refiere que tal y tal y tal cosa. No tiene página. Cita basada en el año.
Me interesa más destacar el año, quién, y es todo lo que digo. ¿De acuerdo? Cita según el número de autores. Puede ser de 1, de 2 o de más. Seguimos hablando de las citas. Lo van a leer con cuidado, con cuidado. A veces nos enfrentamos a textos anónimos. Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca anónimo y se pone el año. ¿Sí? Y por último, las referencias. Las referencias son los listados con la información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla. Se comienza la lista de referencias en una nueva página y la palabra referencias, como es título nivel 1, va en mayúsculas, centrada y en negritas. Vamos a ver de qué manera. Esto debería ir en otra página. Ponerlo como debe ser. ¿Sí? Entonces, yo termino mi rollo de la guía APA y pongo mis referencias. Referencias es un encabezado nivel 1. Observen mi lista de referencias, orden estrictamente alfabético A, C, P y S. Tiene un orden específico donde los pelos y señales son fundamentales. En este caso, American Psychological no tiene autor, pero entonces está ordenada alfabéticamente empezando por el título. Es decir, ¿quién edita? La misma APA. Entonces empiezo por ahí, punto, espacio, paréntesis, punto, el año. En cursivas, manual de publicaciones de la APA, punto, es título de obra en cursivas, punto. Entre paréntesis, el número de la edición a partir de la segunda en adelante y el nombre de la editorial y se cierra con punto. Aquí tenemos que tampoco hay autor, Centro de Escritura Javeriano, el año se llama Normas APA, sexta edición. No tiene editorial, es del mismo Centro de Escritura Javeriano. Aquí sí tenemos autores, empezando por el apellido, coma, la inicial de su nombre, punto, paréntesis con la fecha, punto, título de obra en cursivas, Instituto Libre, acá título de obra, pero es la sexta edición, edita la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Observen, vamos a quitar esto, se llama Sangría Francesa, no va a salir. A ver si la puedo poner por acá. No me va a dejar quitarla. ¿Cómo se hace la sangría francesa? Se van a inicio y en párrafo, donde dice sangría, dice primera línea y sangría francesa. ¿Cuándo se utiliza la sangría francesa? Única y exclusivamente en mi listado de referencias. ¿Para qué? Para que cuando una de mis referencias sea tan larga como esta de la APA, que continúa en el siguiente renglón, le dé un espacio y me permita identificar por orden alfabético cada una de mis referencias. American, Centro, Pagura, Salgado. Para eso es la sangría francesa. ¿Me expliqué? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Aquí en referencias vienen los ejemplos de cómo se... Aquí está todo, chicos, por favor. Son un listado de información. Todos los autores que ustedes citen en su ensayo, no es el caso de esta primera fase, pero cuando ustedes empiecen a citar, se va a referenciar únicamente lo citado, ¿de acuerdo? Aquí leen con cuidado. Y esto de continuación viene el ejemplo. Apellido, coma, inicial, punto de los nombres,
entre paréntesis el año, punto, el título de obra en cursivas, punto, y la editorial. Y nos pone el ejemplo. Apellido, coma, iniciales de nombre con punto, fecha con punto, en cursivas el título, editorial, punto. Aquí tenemos el libro en forma básica, quiere decir el libro objeto en físico, cuando son varios autores, libro en versión electrónica, artículo de revista impreso, nos dice cómo. Vean que todo es meticuloso. Mes aparece con mayúscula, lo tienen que poner con mayúscula y hay una coma. Si aquí tenemos título del artículo y luego el nombre de la revista, fíjense qué es lo que va en letra normal, qué va en letra cursiva, dónde va la coma, si tiene volumen también va cursiva, pero el número se pone sin cursivas dentro de un paréntesis y así sucesivamente. Síganlo con pelos y señales. Artículo de revista online, artículo de periódico impreso, artículo de periódico online y nada más. Entonces es requisito indispensable que trabajen meticulosamente a partir de ahora y en adelante cuando hagan trabajos académicos. Puede ser maravilloso para quien le guste hacer eso y para el que no, pues con la pena de todas formas tiene que ser meticuloso, ¿sí? Y cuando vayan a la universidad, jóvenes, puede ser que se utilice el formato APA, pero les tengo una noticia, hay un montón de formatos. Siempre estén pendientes de qué formato es el que se les pide. ¿De acuerdo? Bien, a continuación, no nos va a dar tiempo, pero este ejercicio ZAPA, no sé si ya los hicieron, lo vamos a revisar dentro de 8 días para que quede súper bien hecho y entre la guía APA y el ejercicio que va a aparecer a continuación, si ustedes lo hacen bien al 100%, créanme que lo van a poder utilizar como guía, la guía rápida de cómo se hace el ejercicio, el formato APA. Aquí tenemos un libro digital con autor, año, editorial y obviamente como es digital, pues viene la dirección y el recuadro para que ustedes lo hagan. Corten y peguen, solo que tengan cuidado porque acuérdense que hay sangrías francesas. Aquí tenemos el título de un artículo de revista, también vemos que es en línea, Artemisa en línea. Tenemos el título de un artículo en línea, nombre del periódico Milenio, pero también está en línea. Luego viene este ejercicio donde vienen estos elementos, estas letras, y nos dice si es no textual con énfasis en el contenido, autor y año, si es textual o no textual. Aquí hay unos ejemplos, lo hacen de manera correcta. Y este último de verdad es una maravilla. Tienen que hacer con esta información 5 citas. 3 textuales con énfasis cada una, autor, año y texto, y 2 parafraseadas, una basada en el autor y otra en el texto. Entonces debe aparecer, después del recuadro, 5 tipos de cita textuales y parafraseadas diferentes. ¿Sí? Es de mucha concentración, pero de consulta. ¿Sí? No se lo tienen que aprender, pero les puede ser de muchísima utilidad este ejercicio. Bien, falta un poquito, voy a mencionar cuáles son los temas para su ensayo. Y, ¿dónde lo tengo? Acá. Me va a tomar mucho tiempo transcribirlo. Se los puedo tal vez tomar una foto.
me voy a tardar también porque no tengo aquí el WhatsApp. Bien, empiecen a hacer el ejercicio en lo que transcribo esto que necesito hacer de una vez. ¿Les parece? Ya ahorita comparto con ustedes nuevamente y espero que me dé muchísimo tiempo. Voy igualmente a dejar de grabar. ¿Dudas, comentarios?